De todas formas, en términos absolutos, bueno, parece que es algo más o menos estable, con una tendencia al alza, pero en realidad, ¿qué es esto de consumir televisión? ¿Cómo se consume la tele? ¿Qué hay detrás de ese consumo televisivo? Pues el análisis de los datos de audiencia, el análisis de las series históricas, el análisis y la confirmación día a día, mes a mes, nos lleva a una serie de conclusiones, de alguna manera. La primera y más importante sería que, lejos de ser algo esporádico, casual, el consumo televisivo responde a un comportamiento completamente rutinario por parte de la audiencia. Las actividades sociolaborales marcan los tiempos de ocio de toda la familia y, por tanto, esto es lo más importante, en este tiempo de ocio se da la posibilidad de que la familia acceda o no acceda a ese tiempo televisivo. Por tanto, si analizamos minuciosamente estos datos, veremos que hay una gran estabilidad en el consumo televisivo. La curva lo que refleja es el año pasado, en 2009, la evolución del consumo televisivo, sería donde pone domingo normal, eso sería cómo se ve la televisión por el conjunto de los españoles, de los espectadores españoles. Desde que arranca el día, en Sofrés el día arranca a las 2:30 de la madrugada y acaba a las 26:30, las 2:30 también de la madrugada. Como veis, es una curva que luego analizaremos en más profundidad, pero en principio tiene dos montañas, una en sobremesa, en torno a las 3:30, y otra por la noche, que está marcada por eventos importantes en nuestra ocio y en nuestra vida. Y el domingo, este domingo que viene, por cierto, ocurrirá algo que viene ocurriendo todos los años, y es que con el cambio de hora nuestros hábitos diarios no van a cambiar. En principio, si nosotros nos sentamos a comer el domingo que viene en torno a las 3, nos va a dar igual que nos cambie la hora. Nuestro reloj biológico nos va a decir que tenemos hambre a las 3, pero de ayer, con lo cual lo más probable es que nos sentemos a las 4 a comer, con la programación televisiva de las 4, y que se produzca un desplazamiento que, dependiendo del año, dependiendo sobre todo de la climatología y algún concepto más, suele ser una curva perfectamente paralela. Solamente esta curva ya podría explicar el cómo somos animales de costumbre frente a la televisión. Pero claro, podríamos pensar que todos vemos la tele por igual, a la misma vez, y que todos nos vamos por igual a la misma vez. Esto no es así. En España, igual que en otros países, en eso no somos especiales, el consumo televisivo está muy mediatizado por los sectores, sobre todo por los sexos y las edades. Por lo general, el consumo televisivo aumenta con la edad del auditorio. Por lo general, y la tendencia dice que esto va a más, son los jóvenes de 13 a 24 años y los niños los que menos televisión ven. Como veis, el punto máximo de consumo está en los grupos de edad de más de 65 años, que consumen 311 minutos de media al día. Y el grupo menos consumidor son los jóvenes, por motivos obvios, con la amplia penetración que tienen sobre todo Internet y otro tipo de elementos audiovisuales que comparten espacio y tiempo en este tiempo de ocio, que finalmente es el que invertimos para ver la tele. Pues el grupo de los jóvenes está dejando de consumir televisión para irse a otros medios. Luego analizaremos si además el poco tiempo que ven de televisión tampoco lo están viendo, porque también están con la Play. Pero en cualquier caso, los datos de Kantar Media de audiencia lo que dicen es que cada vez hay menos jóvenes viendo televisión. Por otro lado, son siempre las mujeres las que más tele ven. La televisión es un medio completamente femenino. Uy.
Bueno, en evolución y por años, si he comentado que el grupo de más de 65 es el grupo que más tele ve, esto es algo que se repite cada año y se pronuncia cada vez más. Desde que he traído la serie histórica, desde el año 2000, como veis, crecen los grupos de 25 a 44, 45 a 64 y más de 65. Tan solo estos tres grupos son los responsables de ese crecimiento de consumo que hemos visto en la serie histórica anual. Por otro lado, los niños y los jóvenes, como veíamos, están perdiendo interés por la tele. Podríamos pensar que todo esto que os estoy contando es sencillamente parte de un proceso de envejecimiento poblacional y es cierto, cada vez hay más gente mayor, cada vez nacen menos niños, pero no solamente es por ese motivo. Como se ha visto, cada vez hay más gente mayor y al ser la gente mayor la que más televisión consume, se suman los dos factores. Esto sería una comparación del universo de trabajo de Sofres con el que nos manejamos, que serían un poco dónde están instalados esos audímetros a nivel poblacional en el año 2009. En España hay un 50,7% de españolas y hay un 34,8% de individuos de 25 a 44 años. Es decir, esos serían por sexos y edades los dos grupos más potentes en población. Como veis, tan solo hay 9% de niños. Bueno, pues comparándolo con el TTV sería el conjunto de televisiones, sería el conjunto de los minutos dedicados a ver la televisión por parte de todos los espectadores. Lo que se ve es que la tele es incluso superior en perfil de mujeres y muy superior en el perfil de 45 a 64 y de más de 64. Y por otro lado, hay menos niños incluso que a nivel poblacional y muchísimos menos jóvenes que en nivel poblacional. De todas formas, volviendo un poco a la idea del consumo como hábito rutinario, esto es algo muy peculiar. Esto es algo muy peculiar y muy singular de España, porque como todos sabemos, en España tenemos todavía o tienen los que pueden, la grata costumbre de ir a comer a casa. Las jornadas laborales todavía en gran medida nos permiten eso, sobre todo, bueno, en ciudades como esta pequeña, que es fácil el desplazarse. En Madrid está mucho más complicado, pero en el conjunto de la población sigue siendo fácil desplazarse a casa y eso solamente es el culpable de que voy a casa, como y a las 3:30 produzco el pico de la sobremesa, donde se acumulan unos 13 millones de espectadores, y a las 10:30 de la noche se acumulen en torno a 18 millones de espectadores. Esto es singular, como digo, por esos dos factores, por esos dos picos, pero sobre todo porque no hay ninguna curva que tenga estos dos momentos de máxima audiencia tan tardíos. Podemos encontrar países que tienen también sobremesa, que tienen un buen prime time, pero nunca países que tengan una sobremesa tan pronunciada, un prime time tan pronunciado y tan tarde. Y sobre todo un late night, que sería esta parte de aquí final, una bajada del consumo televisivo ya en las horas más nocturnas tan abultada, que haya tanta gente viendo la televisión a esas horas. Con lo cual, comemos tarde, cenamos tarde, vemos la tele hasta tarde, dormimos poco. En España lo hacemos todo